bienaventuranzas. San Mateo capítulo 5. ¿Lo tiene? Diga un fuerte amén. San Mateo capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leer la fiel palabra de nuestro Dios, honrando a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Un fuerte amén. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta aquí la palabra del Señor. Y cierre sus ojos y abra su boca y dígale al Señor con toda sinceridad: Señor, te necesito, habla mi vida. Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios. Señor, hemos venido aquí porque somos necesitados de ti. Somos pobres en espíritu. Reconocemos que sin ti nada somos y necesitamos tu palabra, tu corrección, tu guianza. Te hemos cantado con gozo, con alegría, te hemos adorado. Tu pueblo ha ofrendado, Señor, y te ha dado a ti lo que te corresponde también. Y también te pido en esta hora que por favor hables a nuestras vidas, ya que tu palabra es necesaria y sumamente importante para la edificación, para la corrección y para que sigamos avanzando. Usa mi vida, Señor, y que tu Espíritu Santo sea convenciendo, compungiendo y obrando en cada uno de nuestros corazones. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Quiero predicar en esta noche bajo el tema bienaventurados los mansos. ¿Cuál es el tema de esta noche? Bienaventurados los mansos. Estamos viendo esta serie del Evangelio de según San Mateo capítulo 5, conocido como las bienaventuranzas. La Biblia dice que Jesús subió al monte y sentándose les enseñaba a sus discípulos. Y creo firmemente que a pesar de que a Cristo le seguía mucha gente, este sermón no fue para la multitud, sino que fue para sus discípulos. Porque en todos estos mensajes del 5 al 7 vemos instrucciones y enseñanza para alguien que cree en Cristo como Jesús y Salvador, para alguien que creía en Cristo como su Mesías, ya que estas enseñanzas son para aquellos que han decidido seguirle y como seguidores tenían que reflejar al mundo una vida cristiana. Y hemos visto qué significa bienaventuranza o bienaventurados. Significa afortunadamente feliz, significa dichoso, significa extremadamente feliz, feliz, feliz. Es la suma de la felicidad en Cristo. También hemos visto quiénes son los pobres en espíritu, porque Cristo dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y hablábamos que son aquellos que reconocían su bancarrota espiritual, que reconocían su estado de pecado, de ser alguien que necesita de Dios, que necesita de Cristo. Y Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su condición espiritual y necesitan de Dios. También vimos
bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Y hablamos que el Señor nos ministraba que bienaventurados los que lloran no son los incrédulos que sufren por el pecado, por las consecuencias de su maldad cuando pierden o fracasan. Tampoco son los hombres del mundo que lamentan sus desgracias. Y tampoco los pobres, los que lloran en este versículo, son los seguidores de Jesús, aquellos cristianos. Porque Jesús habla más después de aquellos que son vituperados y menospreciados por causa de Cristo. ¿Me entendieron? Estoy haciendo un recapituleo, dijeron por ahí, para que usted siga el mensaje para el tema de esta noche. Cristo nos habló de los pobres en espíritu. ¿Quiénes son? Los que reconocen su bancarrota espiritual y necesitan de Dios. Número 2, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Y estos no son los incrédulos que sufren por las consecuencias de su pecado. Tampoco son los hombres del mundo que lamentan su desgracia. Y tampoco se refiere a los cristianos que sufren por causa de la verdad. Sino que eran aquellos que después de reconocer su pobreza espiritual, convencidos por el Espíritu Santo, lloran por sus pecados, pidiendo misericordia y perdón, arrepentidos de haber pecado contra Dios. Y Jesús le dice a ellos: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. En otras palabras, bienaventurados los que lloran son los que lloran por su pecado, porque andan mal delante de la presencia de Dios, porque reconocen que se sienten miserables, que están vacíos, y lloran porque no quieren continuar en esa condición, y se arrepienten con un dolor porque quieren la restauración de Dios. Y Cristo dice: bienaventurados los que lloran por su pecado, porque ellos recibirán consolación. Y quiero que note esto, porque mientras el mundo te dice: tú puedes con todo, tú eres autodependiente, tú no necesitas de nadie, Jesús te dice: sin mí tú no eres nada, apartado de mí nada eres. El mundo te dice: tú puedes lograrlo todo por ti solo, no necesitas de religión, no necesitas buscar a Dios. Pero Cristo dice en Apocalipsis 3:17: ¿no saben ustedes que sin mí eres pobre, miserable, ciego y desnudo? ¿Cuántos dicen amén? El mundo te dice: hay que reír, la vida es corta, hay que gozarla, hay que disfrutarla, no seas amargado, vamos a beber, vamos a festejar, vamos a la discoteca, vamos a gozar la vida, porque la vida es corta. Pero Jesús dice: lamentate, porque tu risa te llevará al infierno, porque tu gozo para el mundo te llevará al infierno, porque tu disfrute, tu risa del mundo viviendo en pecado te llevará al infierno. Pero Jesús dice: pero aquellos que lloran por su pecado y no quieren continuar de aquella manera, recibirán consolación. Y una última cosa que quiero que notemos es que en las bienaventuranzas van en una progresión. Un versículo lleva a otro versículo. Esto no es de tomar el que más me gusta, porque algunos sacan un versículo fuera de su contexto. Por ejemplo, yo he escuchado que van a visitar a un enfermo, a un familiar, y bueno, cristianos con toda inocencia e ignorancia van y predican y le dicen: amigo, amiga, la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Así que tú estás llorando por tu enfermedad, estás llorando por lo que te ha pasado, vas a ser consolado. Y eso no aplica allí. Ese versículo no aplica allí, porque habla a aquellos que lloran por su pecado, porque no quieren seguir pecando contra Dios. Entonces un versículo lleva a la mano otro versículo. Y esto no es agarrar el versículo que más me gusta,
sino que todo concuerda y va en una progresión. Mire, gloria al Señor. Esta noche vamos a mirar la tercera bienaventuranza. San Mateo 5:5, que dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero meditemos un poco. ¿Qué piensa el mundo de los mansos? ¿Qué dice el mundo de los mansos? ¿Sabe qué dice el mundo? Los mansos son mensos. Los mansos son lentos. Los mansos son divertidos para el bullying, porque se les cargan a los mansos. Porque para el mundo los mansos son bobos. Para el mundo los mansos son cobardes, son gallinas, gente que no tiene convicción, que no salta a la aventura. Para el mundo los mansos no tienen firmeza y se dejan arrastrar tan fácil por la religión. Eso dice el mundo de los mansos. Ahora piensa en lo contrario a la palabra manso, al antónimo de la palabra manso, que significa fiero, significa rebelde, significa alguien inquieto, indomable, independiente, agresivo, aguerrido. Eso es lo contrario a la palabra manso en el mundo. Y el mundo ama estas características. Ama ser fiero, ama ser rebelde, ama ser inquieto, indomable, independiente, agresivo, no dejarme de nadie. El mundo ama eso. Pero nosotros no somos del mundo. El mundo ama estas características porque son del mundo. Pero Cristo nos ha dicho a nosotros: vosotros no sois del mundo. Vosotros no sois del mundo. En antes se veía estas características y ahora se lo ve en los hombres. Pero en antes se la veía a un hombre de estas características con un cigarrillo en la mano, en la boca, dándose la del macho alfa, con dinero en su bolsillo, con progresiones al futuro. Yo no me dejo de nadie. El que se mete conmigo va a ver quién soy. Yo voy a pelear por mi hombría, porque yo no soy cobarde, yo no soy niñita, yo no me voy a dejar de nadie, porque yo no soy menso. El mundo dice eso. Pero vemos ahora también cómo se ha levantado un grupo de las feministas. Y cada día este grupo va cogiendo más fuerza, porque dejaron de ser la mujer hogareña, la mujer mansa, la mujer que se queda en casa atendiendo a los hijos, ayudándole a la tarea a los hijos, cuidando a los hijos, esperando a su esposito de trabajar con un juguito, con una comidita bien caliente. Porque así eran las mujeres antes. Pregúntele a su abuelita, a su bisabuela si todavía vive. Esa era su posición. Pero ahora los tiempos han cambiado. El modernismo, el feminismo. ¿Qué dice ahora? Yo soy fuerte. Nosotros somos fuertes. Somos mujeres empoderadas. Nosotros no nos vamos a dejar de nadie. Antes, porque mis abuelas era tontita, era como bobita y se dejaba de todo. Pero ahora los tiempos han cambiado. Somos mujeres empoderadas, somos fuertes, aguerridas, independientes, libres. Y las mujeres tampoco no nos dejamos de nadie. Ese es el mundo. Eso es lo que piensa el mundo. Y usted dirá esta noche: ¿pero qué es ser manso? ¿Y por qué ellos recibirán la tierra por heredad? ¿No deberían ser los fuertes, los aguerridos, quienes hereden la tierra? ¿Por qué los mansos? Y vamos a ver en esta noche qué nos enseña Cristo, qué nos enseña Jesús. ¿Qué es ser manso? La palabra manso viene del latín manseutus, que quiere decir acostumbrado a la mano. Es decir,
algo que está domesticado, que antes no lo estaba y que ahora está acostumbrado a ser dirigido y gobernado. Y eso no cabe en la mente carnal. Eso no cabe en el mundo. Ser gobernado, ser domesticado, eso no cabe. Manso no es ser delicado, ni tampoco es ser débil. Ejemplo, un caballo no es débil, un caballo es fuerte. Fuerte, tan fuerte que podría hacernos daño, podría derribarnos. Al montarlo, hermano, podría matarnos con una patada. Caballo es un animal fuerte, pero un caballo manso, aún con la capacidad de destruir, se comporta como si fuera débil. Ojo, no es porque perdió su fuerza, no es porque perdió su vigor, sino que renunció a su poder, renunció a su yo. Son demasiado fuertes, pero actúan como si fueran débiles, porque han sido domados, porque ya no son caballos indomables. La mansedumbre es poder bajo control. ¿Escuchó? La mansedumbre es poder bajo control. Una persona mansa es alguien con tal fortaleza, con tal carácter, que es capaz de sujetar sus pasiones. ¿Escuchó? Una persona mansa tiene carácter de poder controlar sus pasiones, entre otras cosas, de poder mantener su ira bajo control, su enojo bajo control. Una persona mansa, hermano, no es alguien que se aira de la nada, que explota de la nada. Se sabe controlar, se sabe dominar, y eso añade dominio propio, templanza. Mansedumbre es algo de lo que carece este mundo. ¿Cuántas peleas entre personas se ven en las redes sociales que no se dejan y pelean y se sacan sangre? ¿Cuántas peleas en el matrimonio por falta de mansedumbre? ¿Cuántas peleas en el hogar entre padres, hijos, hijos, padres? ¿Cuántas peleas, hermano, en el trabajo? Porque nadie se quiere dejar, nadie quiere ser débil, nadie quiere parecer débil. El manso es aquel que reconoce que pierde cuando gana. ¿Escuchó? El manso es aquel que reconoce que pierde cuando gana y que gana cuando pierde. Y esta virtud no está en nosotros, porque somos malos y nuestra naturaleza está caída por el pecado. Esta virtud, que es un fruto del Espíritu Santo, que solo lo da el Espíritu de Dios a quienes han reconocido el señorío de Cristo, quienes han reconocido que el Señor es su amo. Entonces el Espíritu Santo viene para guiar, para dirigir, y estos frutos se van formando en nosotros. Por eso es que hay una diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano carnal, entre un cristiano verdadero y un mundano. Y la diferencia es que Cristo vive en mí y el Espíritu del Señor vive en mí. Y el Espíritu de Dios me lleva frutos. Gálatas 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué dice Pablo? Y contra todas estas cosas no hay ley. Entonces la mansedumbre no es algo aparte, sino que, hermano, esto viene del amor que desencadena las demás virtudes, porque el que ama es manso. El que ama, oh gloria al Señor, tiene dominio propio. Del amor, hermano, va desarraigando, desencadenando todas estas virtudes. Y hay que tener la mansedumbre, el ser manso.
Vamos a ver algunas características de la mansedumbre. Número 1, el hombre manso primero quiere relacionarse con Dios y luego con todos los demás. Vuelvo a decir de que ser manso, hermano, no es algo que el hombre quiere o el hombre anhela. Porque nuestra naturaleza carnal, el que me la hace me la paga. Tú me dijiste esto, yo te digo más. Y eso somos nosotros. Pero con Cristo y con el Espíritu Santo, hermano, no se puede hacer lo mismo. Porque se supone que estamos en una nueva vida. Se supone que tenemos a Cristo. Y esto lo van a leer los demás. Estos frutos van a ser, hermano, reconocidos por los de afuera. Porque Cristo está que por sus frutos los conoceréis. Y esto es importante porque debemos dejar que Dios haga la obra en nosotros. Y esto es dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Que Dios gobierne todo nuestro ser. Y permitir que su palabra se haga carne en nosotros. Usted y yo sin Cristo éramos fieras indomables. Usted y yo sin Cristo éramos potros salvajes. Yo no me dejo de nadie. Yo soy así. Y así seguiré y nunca cambiaré. A mí nadie me va a cambiar. Tú me conociste así. Tú sabías que yo tenía mi carácter. Tú sabías que yo era así. Y así te decidiste casarte conmigo. Así que te la aguantas. Porque yo no cambio. Venimos del mundo arrastrando un montón de cosas. Éramos hermanos fieras salvajes, algunos más que otros. Porque eso sí, algunos más que otros. Otros eran más calmaditos. Pero aún así, yo no me dejo. Pero hay otros que eran potros salvajes, indomables. ¿Y qué pasa con eso, hermano? Se le tiene que poner el cabestro. Porque un animal indomable, un potro salvaje, quiere hacer lo que quiere. Quiere hacer lo que le da la gana. Quiere caminar su propio camino. Quiere seguir su propio camino. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia que no han entendido que la mansedumbre primero va con Dios para después reflejar a los demás. Porque yo tengo que reconocer ante Dios, hermano, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, de que ahora soy esclavo y siervo de Cristo, de que tengo que sujetarme, de que tengo que obedecer, de que tengo que dejarme llevar por Él. Antes tú tomabas tus decisiones y hacías lo que tú querías, pero ahora tienes que consultar a Dios, buscar la voluntad de Dios. Ese es ser cristiano ahora. El cristiano tiene que rendirse a la voluntad de Cristo, al señorío de Cristo, que se supone que es cristiano. Y esto me lleva a pensar el carácter de los apóstoles antes, hermano, de ser grandes hombres de Dios. Porque tuvieron que ser forjados, tuvieron que ser formados y pasaron por la escuela porque Cristo fue su maestro. Cristo les enseñó. Y voy a hacer algunos ejemplos. ¿Ustedes se acuerdan de los hermanos Boanerges? Los hijos del trueno. ¿Sí? Que era Santiago y Juan. Eso está en Marcos 3:17. Jesús los llama. Y cuando Jesús los llama, eran hombres enérgicos, hombres dominantes, que manifestaban un celo por Dios de una manera impulsiva. No medían sus palabras, no medían sus acciones. Eso eran los hijos del trueno, apóstoles de Cristo, Juan y Santiago, que eran hermanos. En una ocasión, la Biblia dice que Jesús los manda a una aldea de los samaritanos para hacer unos preparativos. Pero también la Biblia dice que los samaritanos no le recibieron.
Y ellos se enojaron. Ellos dijeron: ¿cómo es posible que no vayan a recibir a Cristo, al Mesías, al Salvador? Y ellos le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos para que caiga fuego del cielo, así como Elías oró y el fuego cayó? Señor, si tú quieres, vamos a orar para que el fuego caiga sobre esa gente mala que no te quiere. Eso eran los hijos del trueno. Querían orar para que el fuego cayera del cielo y matara a esos samaritanos que no quisieron recibir a Cristo. Su carácter, mire, su temperamento. Pero Cristo, su maestro, ¿qué le dijo? ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Vosotros no sabéis de quiénes sois? Ustedes ya no son los mundanos, los que antes eran. Ustedes ahora son de Cristo, le pertenecen a Dios, son hijos de Dios. ¿Acaso no sabéis de qué espíritu soy? Esto quiere decir que cuando tú andas con un carácter, hermano, del diablo, con una ira del diablo, con un enojo que ni tú mismo te aguantas, tú te estás pareciendo al mundano y no al cristiano. Te estás pareciendo más al diablo que a Cristo. Porque Cristo se lo dijo. Porque ellos querían que se fulminaran, que mueran chamuscados. Y Cristo le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino para que nadie se pierda, sino para que el hombre sea salvo. El Hijo del Hombre no vino para que nadie se pierda, sino para que el hombre sea salvo. Eso lo dice San Lucas 9 del 51 al 56. Ahí está esa historia. Pero Jesús los corrigió. Jesús tuvo que enseñarles. Porque, hermano, su carácter, su ímpetu, hermano, todavía eran del mundo. Y así hay muchos cristianos con un carácter, hermano, que nadie lo aguanta. Un carácter que nadie lo soporta. Y son cristianos. Y tienen años en el evangelio. Y cantan. Y hasta hablan en lenguas. Y danzan en el espíritu. Pero no controlan su lengua. Hablan y hieren. Y dicen un montón de cosas. Y allí te la diga y no piden perdón. No dicen nada. Ahí quedó eso. Sigamos adelante. Alabaré, alabaré. Y hay cristianos como los hijos del trueno, como Santiago y como Juan, que, hermanos, son fósforo. Una chispita y se enciende. Le dicen algo, hermano, y parece que no se le puede llamar la atención, no se le puede corregir, porque, hermano, de su corazón saltan. Así son algunos. Y tú tienes que medirte con lo que Cristo quiere que seamos. Porque Cristo les enseñó. Y si nadie te ha enseñado, hoy estás aprendiendo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino para que nadie se pierda, sino para que sean salvos. Pero vemos después al apóstol Juan. Vemos después al apóstol Juan. ¿En quién llegó a convertirse el apóstol Juan? Que escribió la primera, la segunda y la tercera carta. Sus palabras llenas de amor, sazonadas con presencia, con Espíritu Santo. Este que antes quería matar a los samaritanos, ahora decía: aménse los unos a los otros, así como Cristo nos amó. Un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros. Este mismo Juan, que antes quería fulminar a los samaritanos, ahora cambiado y transformado con el carácter de Cristo y manso. Tanto que al apóstol Juan se lo conoce como el apóstol del amor. Porque la primera carta de Juan enfatiza mucho el amor. El amor a Dios y el amor los unos a los otros.
A veces hay hermanos con hermanas que se cruzaron palabras y no tienen la humildad de reconocer, de pedir perdón. Hermana, discúlpame, hermano, discúlpame. Y por eso que en iglesias hay contiendas, divisiones, celos, riñas, porque no son lo suficiente maduros para poder meditar en sus caminos. Porque en el momento de la ira no actuaron con mansedumbre, sino que explotaron. Llegó una hermanita con una buena intención, decirle: hermana, le digo algo. Yo vi a su hijo que parece que anda en malos pasos, hermana. De una u otra manera, asúntelo a su hijo, hable con él. Y la hermanita, llena del Espíritu Santo, porque no le gusta que le tocan los hijos, algunos, pero la hermana va con una intención no mala, porque quizás ella no lo ha visto, pero esa hermana lo vio, para que la hermana tome carta, para que haga algo, converse. Y la hermana dice: ¿y usted quién es, hermana, para meterse en la vida de mis hijos? Ve a sus hijos, yo veo cómo arreglo a mis hijos. Metiche. Y es cristiana. Se metieron con sus hijos y salió la fiera, salió la vieja mujer. En vez de actuar: hermana, gracias, hermana, por avisarme, voy a hablar con mi hijo. Yo verdaderamente lo veo, pero si usted lo dice, voy a hablar. Gracias, hermana, ayúdeme a orar. Ay, cómo cambian las cosas. Mansedumbre. ¿Tú eres así? Cuando te corrige, cuando te llama la atención, ¿eres así? Agacha la cabeza, reconoces que no está bien, y aún no tengas tú, gloria al Señor, aunque tú digas es una injusticia, porque esa es otra. Porque a veces pensamos que nos hacen una injusticia y queremos saltar. No, es que no. Tranquilo, Dios sabe y Dios va a pelear por ti. Sé manso. No, es que yo no soy menso, yo no me voy a dejar. Es que me están levantando injuria, calumnia, están hablando de mí. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios haga. Deja que Dios pelee por ti. No es que ya se va a ver ese hermano. Ahorita voy a la casa de ese hermano y me va a tener que oír ese hermano, porque me han dicho que ese hermano ya me va a tener. Porque en la ira no obra la justicia de Dios. ¿Puede decir amén? ¿Puede alabar a Dios? Hermano, lo lindo de predicar versículo a versículo es que este versículo tocaba y nadie puede decir: ay, lo dicen por mí. Eso es lo lindo de predicar versículo por versículo, porque toca. Y mire, le doy otro ejemplo. Pedro, ¿de dónde Dios lo llama a Pedro? Un pescador del vulgo, un hombre, hermano, que no se dejaba de nadie, un hombre iracundo, un hombre que de alguna otra manera era agresivo, pero Cristo lo llamó. Cristo lo llamó como apóstol, y caminando con Cristo, y yo estoy seguro que estaba recibiendo esta enseñanza y andaba con su cuchilla por si acaso. Por si acaso. Ahorita estoy controlado, pero por si acaso. Y caminando con Cristo, cuando Cristo iba a ser arrestado, ahí salió el viejo Pedro. Y cuando vio que su maestro iba a ser arrestado, Pedro saca su cuchilla y salta sobre el siervo del sumo sacerdote, el llamado Malco, y le corta la oreja. Oye, pero tú no andabas con Cristo, paz y amor, mansedumbre y templanza. ¿Y qué te pasó, Pedro? ¿Qué te sucedió, Pedro? Ese era Pedro. Porque a veces, aún caminando con Cristo, se salen muchas cosas del viejo hombre que no tendrían que salir.
Y a Pedro, hermano, se le salió el viejo hombre y le cortó la oreja a Malco. Pero gracias a Dios estuvo Cristo allí para pegársela de nuevo. Y Cristo, hermano, le pegó la oreja a Malco. Nada pasó. Pero vemos a ese mismo Pedro después siendo el líder de la iglesia primitiva. Y después vemos a Pedro escribiendo su carta, hablando de la humildad, de la mansedumbre de Cristo y que nosotros tenemos que ser como Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:23. Acompáñeme a primera carta del apóstol Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Pedro está hablando de Cristo. Y dice este versículo: quien cuando le maldecían, Cristo no respondió con maldición. Que cuando padecía, Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero ahora reconoce quién era su maestro, quién era su Señor y qué ejemplo le dio Jesús. Que Él, teniendo el poder para llamar a toda una legión de ángeles para que lo defendieran, Él vino a lo que tenía que venir, a morir. Que cuando lo maldecían, Él se quedaba callado. ¿Quién se quedó callado? Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía toda autoridad y poder. Cuando lo maldecían, le injuriaban, le decían a otro: salvó, y ese no se puede salvar. ¿Qué Mesías va a hacer? Míralo. Él se calló. Él no dijo nada. La Biblia dice en Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. La gente le injuriaba, la gente meneaba la cabeza aborreciéndole, pero Él, silencio, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Lo maldecía y Él callado. Le injuriaban y Él callado. Hablaban cosas y Él callado. Y eso nos cuesta a nosotros. Nos cuesta quedarnos callados. Nos cuesta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos y tantas cosas? No es de vuestro corazón malo y de vuestra lengua viperina que no se quiere quedar quieta. Porque ¿qué dice Proverbio? Que la blanda palabra apacigua la ira. Pero no nos dejamos ni el uno ni al otro, y los dos explotamos. Y dime que te daré. Y se armó la tercera guerra mundial. Pero Cristo, mientras lo maldecían, Él guardaba silencio. Mientras lo injuriaban, Él guardaba silencio. Tenemos que aprender de Cristo. Y lo vamos a ver en el último punto. Mire, Pablo, Pedro y todos los apóstoles, ¿cómo se presentaban cuando empezaban a escribir sus cartas? Por ejemplo, en Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Un siervo es un esclavo doulos, un esclavo por amor. Un esclavo que reconoce el señorío de Cristo. Por eso vemos a Pablo diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y quién era Pablo? Pablo en su fariseísmo era un hombre impulsivo, un hombre que no tenía misericordia de la secta de los del Nazareno. Pero cuando llegó Cristo, Pablo cambió rotundamente. El Espíritu de Dios gobernó su vida. El Espíritu de Dios comenzó a gobernar su mente. Y vemos un Pablo que le pegaban, le apedreaban. Un Pablo, hermano, que le hicieron, ¿qué no le hicieron a Pablo? Y todo lo soportó por amor a Cristo. Usted dirá: entonces, ¿qué, pastor? Entonces yo me dejo nomás.
Me dejo nomás. Pastor, pero ¿y si me dejo nomás? Muchas veces lo mejor es eso. Y deja que Dios pelee por ti. Usted piensa cuántas veces uno humanamente no ha querido explotar por cosas que pasan, que suceden o que ha oído. Y uno quisiera ir y confrontar a Julano, a Melgano y decirle qué te pasa, por qué esto y aquello. Pero recuerdo el carácter de Cristo. Sé manso como una paloma. Porque a algunos solamente les gusta el ser sagaz y el ser atrevido como la serpiente. Pero Cristo dijo primero, sé manso como la paloma. Pero cuando vemos el carácter de Cristo, porque el Espíritu de Dios nos habla. En ese momento cuando tú quieres explotar, el Espíritu de Dios te habla al corazón. ¿Qué estás haciendo? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Sé manso, guarda silencio, apacíguate, bájate, yo voy a pelear por ti, tranquilo. Y tenemos que obedecer a la voz del Espíritu Santo, porque si tú no obedeces esa voz, hermano, después viene el llanto, la lágrima y las consecuencias. El Espíritu de Dios siempre vive hablando al corazón, siempre vive hablando. ¿O acaso cuando de una u otra manera viene para hacer algo o para que mientas, la palabra que está guardada en tu corazón y el Espíritu Santo dice, los mentirosos son hijos del diablo? Ay, Señor, ¿verdad? Sí. Ya no mientes porque Dios te habla. Dios vive hablando siempre al corazón por la palabra que está guardada aquí. Entonces en ese momento uno tiene que dejar que la palabra sea carne y que sea Dios tomando el control y no tú. Que con mansedumbre pueda reaccionar. Mire, el manso reconoce su condición. Vamos rápidamente a San Mateo 15, 21 y vamos a ver el caso de una mujer que no era judía. Pero vamos a ver que en esta mujer había pobreza espiritual, había llanto por su pecado y también había mansedumbre. San Mateo 15, 21. A su nombre la gloria. ¿Lo tiene? La fe de la mujer cananea. Leamos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Vemos allí pobreza espiritual. Necesitaba. ¿Qué decía? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Habla del llanto por el pecado que padecía. Su hija estaba atormentada. Señor, socórreme. ¿Y qué dice? Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Perdone, pero discúlpeme, pero esa es una falta de respeto. Cristo le dijo a esta mujer, no está bien tomar el pan porque yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahí? Y echarlo a los perrillos. ¿Cómo Cristo catalogó a esa mujer? Como una mujer que no valía, aparentemente, que no era merecedora de la gracia de Cristo. Aparentemente. Esa mujer se molestó cuando le dijeron no está bien darle el pan a los perrillos. Esa mujer era una mujer cananea.
Esa mujer dijo: ¿y quién te crees tú que eres para faltarme el respeto a mí? ¿Quién te crees que tú eres? ¿Por qué me dices eso? Yo vengo ante ti y tú me dices así. Esa mujer, hermano, no saltó con ira ni con enojo. No saltó gritando. Esa mujer cananea, hermano, actuó con mansedumbre. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? ¿Qué dice la respuesta? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Sí, Señor. Sí, Señor, yo reconozco lo que tú me dices, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Por favor, socórreme. Entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella misma hora. ¿Cómo tú te presentas ante Dios? ¿Te presentas con mansedumbre? ¿O te presentas hecho el soberbio? Señor, tú sabes que yo doy mis diezmos, Señor. Señor, tú sabes, Señor, que yo ayudo, que yo soy esto, asado y cocinado, Señor, y esto y por aquí, y que yo oro. Tú sabes, Señor. Queriendo sacar en cara de una manera prepotente, cuando nuestra actitud ante Dios debe ser mansa. Señor, ayúdame, ten misericordia. Ten misericordia, porque todas mis buenas obras para ti son como trapos de inmundicia. ¿Sí escuchó? Todas tus buenas obras, mis buenas obras para el Señor son como trapos de inmundicia. Así que ante el Señor tienes que presentarte de una manera mansa, reconociendo tu posición y quién es Dios. Porque hay algunos que quieren, hermano, porque hacen algo y quieren, hermano, y Señor, mira que yo soy que diezmo y tiene que bendecirme, Señor, sí o sí. Mira, Señor, que yo hago esto. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame. Señor, mira esta situación, ayúdame, por favor, ten misericordia. Entonces vemos de esta mujer cananea que en vez de enojarse porque Cristo le dijo: perrillo, yo no estoy bien para echarle de mi bendición a aquellos que no son parte de mi pueblo, esa mujer se humilló. Esa mujer, hermano, actuó con mansedumbre y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que caen de las migajas de las mesas de su amo. Por favor, ayúdame. Y Cristo la ayudó. Y 3, para terminar, tenemos que aprender de Cristo. Mateo 11:29. San Mateo 11:29. ¿Lo encontró? Dice así. ¿Qué dice? San Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De qué tenemos que aprender? ¿Cristo cómo era? Cristo dijo: aprende de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Ahora la pregunta es: ¿estás actuando como Cristo? ¿Estás aprendiendo de Él? Que Dios nos ayude, porque la mansedumbre es una característica de los hijos de Dios, y por sus frutos se van a conocer. Imagínate un cristiano peleón por allá afuera, que peleen los compañeros, que allá en la fábrica se fue de puñete con otro. Oye, ¿y tú no que eres cristiano? Yo no te creo. Sé que importante es aprender de Cristo y seguir sus pisadas. Que Dios nos ayude. Y recuerde esta palabra cuando usted quiera airarse, enojarse y quiera salir de control y quiera estallar. Aprende de Cristo. Aprende de Cristo. Ponte sobre tu pie.
Cierra tus ojos. Y vamos a orar.